Nunca debí seguir al monje sin rostro. Lo digo así, sin adornos, porque todavía ahora, cuando la ciudad se queda en silencio y los callejones de Guanajuato empiezan a tragarse los pasos de la gente, siento que algo camina detrás de mí. No siempre lo veo. A veces solo percibo el aire helado en la nuca, el olor viejo a humedad, cera derretida y piedra mojada. Otras veces escucho el roce de una tela pesada contra las paredes, como si alguien avanzara muy despacio, sin prisa, sabiendo que tarde o temprano me va a alcanzar. Todo empezó el 1 de noviembre, justo después del Día de Muertos. Yo trabajaba haciendo cobros y entregas para una pequeña tienda de antigüedades cerca del centro histórico. Mi nombre es Mateo. Tenía 32 años en ese entonces, y si algo me definía era que no creía en nada de esas cosas. Ni fantasmas, ni maldiciones, ni apariciones. Había crecido escuchando historias de tías que juraban haber visto sombras en los patios, de vecinos que dejaban veladoras en las ventanas, de ancianas que hablaban de almas en pena como si fueran parte del clima. Yo siempre decía lo mismo. La gente ve lo que quiere ver. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, suscríbete al canal Sombras de Medianoche y déjanos en los comentarios si has vivido algo similar. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias que te mantendrán despierto esta noche. Aquella noche, terminé tarde. Eran las 11:47 cuando cerré la caja y salí con una mochila al hombro. El dueño me había pedido que dejara unos documentos y una pequeña figura religiosa en una casona antigua que servía como bodega provisional, a unas calles de un ex convento. No más deja eso y te vas, me dijo. No te entretengas. Me lo dijo en tono raro, como si no fuera una recomendación normal. Yo me reí. Él no. En Guanajuato hay calles donde la oscuridad no cae, se acumula. Se queda atorada entre balcones estrechos, puertas de madera hinchada por la humedad y muros tan viejos que parece que guardan el aliento de los muertos. Caminé por uno de esos callejones con la mochila pegada al pecho. Había llovido un poco antes y el suelo todavía brillaba con reflejos amarillentos de los faroles. No se oía música, no se oían voces, ni siquiera perros. Solo el eco de mis pasos y de vez en cuando, una gota cayendo desde alguna cornisa. Cuando pasé frente al muro lateral del antiguo convento, sentí feo. Así, sin razón aparente, como si alguien me hubiera puesto 2 dedos helados en la espalda. Volteé. No había nadie, solo la pared interminable, con manchas negras de humedad, una cruz de piedra casi borrada y una ventanita enrejada tan alta que no llevaba a ninguna parte visible. Seguí caminando, pero a los pocos segundos escuché otro paso detrás del mío. Me detuve. El otro paso también. Volteé otra vez. Nada. No sé si alguna vez te ha pasado, pero hay silencios que pesan más que un grito. Ese era uno de ellos. El aire se sentía espeso, raro, como si el callejón se hubiera cerrado un poco más. Me dije que estaba cansado, que era la sugestión de caminar solo tan tarde. Apreté el paso y doblé por la esquina que daba a la bodega. La casona era una construcción colonial de 2 niveles, con una puerta verde descarapelada y un zaguán profundo. La llave me la habían dejado envuelta en una servilleta dentro del mostrador. Abrí y entré. La oscuridad me recibió con un olor a madera vieja, polvo y algo más. Algo agrio, como flores marchitas guardadas demasiado tiempo. Encendí la linterna del celular. Frente a mí había un patio pequeño, un aljibe tapado con tablas y una escalera de cantera que subía al corredor superior. Dejé la mochila sobre una mesa larga y saqué la figura, un pequeño fraile de yeso encapuchado, sin rostro visible porque la sombra de la capucha le cubría toda la cara. Recuerdo haber sonreído. «¡Qué cosa tan fea!», murmuré. La figura estaba más fría de lo normal, helada, casi húmeda. La puse junto a los papeles y vi una nota doblada debajo de uno de ellos. No era para mí, pero igual la leí. Decía, «No lo dejen cerca del claustro». Eso fue todo. Ahí debía haberme ido. En lugar de eso, algo me jaló la atención hacia el fondo del patio. Había una puerta angosta entreabierta,
como si alguien la hubiera cerrado mal. Del otro lado solo se veía oscuridad. No sé por qué sentí que me observaban desde ahí. Me acerqué. El piso crujía bajo mis botas. Empujé la puerta con 2 dedos y encontré una habitación diminuta, sin muebles, excepto por un reclinatorio podrido y una repisa de piedra en la pared. Encima de la repisa había gotas de cera roja endurecida, como si hubieran dejado veladoras durante años. Entonces escuché el primer golpe. Toc. Seco. Firme. Detrás de mí. Salí de inmediato y alumbré el patio con la linterna. Nada. Luego vino el segundo. Toc. Esta vez arriba, en el corredor del segundo nivel. Levanté la luz y por un instante creí ver el borde de una túnica oscura desaparecer tras una columna. Fue apenas un parpadeo, una sombra más negra que las otras. Se me puso la piel chinita, pero seguí diciéndome que alguien había entrado. Un vagabundo, quizá. Un ladrón. ¿Quién anda ahí?, grité. Nadie respondió. Subí 2 escalones. En ese momento sonó el tercero. Toc, no arriba, no abajo, junto a mi oído. Retrocedí tan rápido que casi caí. Sentí un soplo frío atravesarme la cara, un olor a incienso viejo mezclado con tierra removida, y de pronto la linterna del celular empezó a parpadear. No pensé más. Tomé la mochila vacía y salí de la casa dejando todo lo demás ahí. Cuando llegué a mi departamento eran las 12:26. Cerré con llave, me serví un vaso de agua y me repetí que lo que había sentido era el susto natural de estar en una casona abandonada. Nada más. Pero mientras bebía vi que tenía las yemas de los dedos manchadas de rojo oscuro. Pensé que era óxido. Me acerqué al fregadero para lavarlas. No se iba. Era cera. A la mañana siguiente regresé a la tienda. El dueño, un señor llamado Néstor, apenas me vio entrar supo que algo había pasado. Ni siquiera saludó. Solo me preguntó, ¿abriste algo? Su tono me hizo enojar. Le conté lo de la habitación, lo de los golpes, lo de la figura del fraile. Se quedó callado un rato demasiado largo. Luego me dijo que esa bodega había pertenecido, hace mucho, a una familia que compró objetos recuperados de un claustro en ruinas cuando remodelaron parte de la zona vieja. Entre esas cosas apareció la estatuilla del fraile. Nadie sabía exactamente de dónde la sacaron, pero venía envuelta en un trapo con una advertencia parecida a la que yo había encontrado. Néstor aseguraba que no creía en maldiciones, pero también confesó que cada vez que alguien se llevaba la figura a otro sitio, pasaban cosas raras, ruidos, enfermedades, gente que juraba ver a un religioso alto caminando por las madrugadas. Me reí, aunque por dentro seguía incómodo. ¿Y por qué la guardan? Porque cada vez que intentan tirarla vuelve, respondió. No me gustó que lo dijera tan tranquilo. Ese día quise olvidar el asunto, pero al caer la noche empezó la primera señal de que algo no estaba bien. A las 3:00 am exactas, me despertaron 3 golpes en la pared de mi recámara. Toc, toc, toc. Me senté en la cama con el corazón acelerado. Vivo solo. Mi departamento está en un 3er piso, y esa pared da al vacío de un callejón interior. No hay balcón, no hay escalera. No hay forma de que nadie golpee desde afuera. Me quedé inmóvil, conteniendo el aire, esperando que se repitiera. No pasó nada más. Pero el olor a cera quemada llenó el cuarto durante varios minutos. A la mañana siguiente encontré algo peor. Junto a la puerta de entrada había 3 marcas alargadas en la madera, como si alguien hubiera raspado la superficie con uñas o con una herramienta delgada. Los vecinos no escucharon nada. Uno de ellos, don Héctor, un hombre que llevaba décadas viviendo allí, las miró y dijo en voz baja: «Eso no es de gente». Yo le pregunté por qué decía eso. Tardó unos segundos antes de responder. «Porque una vez vi al fraile», murmuró, «y no tenía cara. Sentí un hueco en el estómago. Él me contó que años atrás, cuando su esposa aún vivía, los dos regresaban de una cena familiar en la madrugada. Al cruzar un callejón cercano al antiguo convento, vieron a un monje altísimo, inmóvil bajo un arco. La túnica le tapaba todo el cuerpo, pero donde debía estar el rostro no había nada.
No oscuridad, no sombra, nada, como si la capucha cubriera un hueco. Su esposa se enfermó después de eso, y durante semanas decía escuchar rezos detrás de la puerta del baño. Don Héctor nunca volvió a pasar por ese lugar. Ese relato me dejó inquieto, pero todavía seguía intentando racionalizar. Pensé en bromas pesadas, en sugestión, en estrés, hasta que esa misma tarde cometí el error que cambió todo. Había recibido un sobre con dinero de un cliente y, en lugar de registrarlo como correspondía, me quedé una parte. No era mucho, pero tampoco había justificación. Llevaba meses endeudado, y me dije que lo repondría después. Fue una decisión miserable y cobarde. Nadie me vio. Nadie podía saberlo. A las 8:13 de la noche, mientras contaba los billetes en la cocina de mi departamento, se apagó la luz. No toda la del edificio, solo la mía. El silencio fue inmediato. Tan total que pude escuchar mi propia saliva bajar por la garganta. Tanteé el celular, encendí la linterna y vi algo en el pasillo. Una figura, alta, quietísima, vestida con una túnica oscura que rozaba el suelo. Se me heló la sangre. Alumbré hacia arriba, hacia donde debía estar la cara. La capucha estaba vacía, no negra, vacía, como si la tela cayera alrededor de una ausencia. En ese instante la figura levantó una mano huesuda y señaló el sobre de dinero que yo tenía en la mesa. Retrocedí contra la pared. Cuando la luz volvió, ya no había nadie. Pero el sobre estaba abierto y los billetes, esparcidos por el piso, húmedos, impregnados con ese mismo olor a cera y convento cerrado. No dormí esa noche. A la mañana siguiente devolví el dinero en silencio, inventando que me había equivocado al contar. Pensé que eso bastaría. Me equivoqué. Los días siguientes la presencia empezó a perseguirme. Primero fueron reflejos en los vitrales de las iglesias. Luego la sombra al final de los callejones. Después el roce de tela detrás de mí cada vez que anochecía. Nunca lo veía de frente por más de un segundo, pero sabía que era él, el monje, esperando, midiendo, como si yo ya le perteneciera de algún modo. Fui con Néstor y le exigí que me dijera toda la verdad. Entonces confesó algo que no me había contado. La figura del fraile no era solo una pieza antigua. Según una anciana de la zona, representaba a un religioso castigado por juzgar en secreto a los demás y esconder sus propios pecados. Decían que su condena era vagar por los callejones, donde antes se extendían los muros del claustro, apareciéndose ante quienes creían que nadie conocía lo que llevaban dentro. No perseguía a cualquier persona. Seguía a quien cruzaba una línea moral y luego intentaba fingir normalidad. No era un demonio. Era peor. Era una presencia que sabía. ¿Y cómo se detiene?, pregunté. Néstor me sostuvo la mirada incómodo. No estoy seguro de que se detenga. Una clienta que había escuchado parte de la conversación, una mujer mayor llamada Ofelia, se acercó despacio. Llevaba un rosario enredado en la mano y olía a ruda fresca. Me dijo que me veía opaco, como si trajera una sombra colgada de la espalda. Me recomendó ir esa misma noche con una curandera de marfil, a las afueras de la ciudad. Yo habría rechazado la idea cualquier otro día, pero para entonces ya estaba desesperado. Llegué a casa de la curandera a las 9:40 p.m. Era una vivienda modesta, con un patio de tierra, macetas, un altar pequeño con santos, vasos de agua y varias veladoras encendidas. La mujer se llamaba Celina. No me dejó hablar demasiado. Apenas me miró, frunció la boca y dijo: «Traes un juicio pegado». Me hizo pasar. Me sentó frente a una mesa cubierta con mantel blanco y me pasó un huevo por la cabeza, los hombros, el pecho, las manos. Murmuraba oraciones que yo no entendía del todo. Luego quebró el huevo en un vaso con agua. Lo observó varios segundos sin parpadear. «Nunca debiste seguirlo», susurró. Sentí el cuerpo entumecido. Le pregunté cómo sabía eso. «No te pregunté si lo viste», respondió. «Te pregunté por qué lo seguiste».
Entonces recordé algo que hasta ese momento había querido ignorar. Aquella primera noche en la bodega después del tercer golpe, antes de huir, había visto una sombra cruzar arriba. No salí de inmediato. Subí 2 escalones, luego 4, luego 7. Lo había seguido unos segundos por el corredor antes de sentir el soplo helado en el oído. Mi mente había borrado esa parte como quien borra un mal sueño. Celina me explicó que ciertas presencias no entran en la vida de uno por accidente. Hay puertas que se abren con la curiosidad, otras con la culpa. Y si una persona acepta seguir a una aparición, aunque sea por unos pasos, le concede permiso para acercarse. Me dio un pequeño amuleto con una cruz de palma, me roció agua bendita en la frente y me dijo algo que todavía resuena en mí. Si lo vuelves a ver, no le hables, no lo sigas, y si te señala, no mires lo que te muestra. Salí de ahí un poco más tranquilo. Pensé que al menos estaba haciendo algo. Qué ingenuo fui. Si conoces a alguien que ama las historias de terror, comparte este video. Juntos podemos mantener vivas estas leyendas que nos conectan con lo desconocido. La tercera noche después de la limpia, empezó la verdadera pesadilla. Eran las 2:57 a.m. cuando me despertó un murmullo. No un golpe, no un ruido de tuberías, una voz. Venía del pasillo de mi departamento y sonaba como un rezo dicho desde el fondo de una cisterna. Grave, lejano, húmedo. Me incorporé lentamente. El cuarto estaba tan frío que podía ver mi aliento. Miré el reloj digital. 2:58. El murmullo continuó. No entendía las palabras, pero reconocía el ritmo. Era una letanía, una oración rota, repetida siempre igual, como si alguien llevara siglos ensayándola. Me puse de pie, con el amuleto apretado en una mano y el celular en la otra. Abrí la puerta del cuarto. El pasillo estaba oscuro. Sin embargo, al fondo, junto a la sala, había una claridad rojiza, temblorosa, como la luz de varias veladoras. Mi estómago se cerró. Yo no había encendido nada. Avancé un paso, luego otro, y lo vi. El monje estaba en medio de la sala, inmóvil de espaldas. La túnica caía hasta el suelo y parecía húmeda en la parte baja, como si hubiera salido de un sitio subterráneo. Frente a él, sobre mi mesa, había 3 veladoras encendidas que yo no tenía. Su llama no se movía, ni siquiera vibraba. El reloj marcó las 3:00. El monje empezó a girar lentamente. Celina me había dicho que no lo hablara, que no lo siguiera, que no mirara lo que señalara. Pero hay un terror que no se parece al miedo, se parece a la fascinación, a una necesidad asquerosa de confirmar lo imposible. Me quedé quieto mientras la figura terminaba de voltearse hacia mí. La capucha estaba vacía, y aún así, sentí claramente que me estaba mirando. Luego alzó la mano derecha y señaló la pared junto a la ventana. No debía mirar. Miré. Ahí, escrita sobre el yeso con algo oscuro y húmedo, había una frase. Yo vi lo que hiciste. No era por el dinero. Lo supe en ese instante. No estaba ahí por ese error pequeño. Estaba ahí por algo más viejo. Algo que yo había enterrado. Un recuerdo de hacía años, de cuando mi padre agonizaba en el hospital, y yo elegí no contestar la última llamada de mi hermana, porque estaba demasiado ocupado emborrachándome con unos amigos. Él murió esa noche. Nadie me culpó. Yo dije que no escuché el teléfono. Mentí. Nunca había dejado de mentir. El monje dio un paso hacia mí. El ruido de la tela sobre el piso sonó como hojas secas arrastradas por una cripta. Retrocedí. Él avanzó otro paso. Sentí la presión del aire cambiar, como si el departamento entero contuviera la respiración. Las veladoras siguieron ardiendo con una luz rojiza, enfermiza. El rezo volvió, ahora más cerca rodeándome. Yo no sabía si venía del monje, de las paredes o de mi propia cabeza. Entonces empezó a señalar otras cosas. La puerta del baño, el espejo de la cocina, el techo encima de mi cama.
Cada vez que dirigía la mano, aparecía una nueva frase escrita con esa sustancia oscura. No fuiste, mentiste, lo sabías. Me derrumbé, literalmente. Las piernas dejaron de responderme y caí de rodillas. No por devoción, por terror. Sentí que el pecho se me cerraba, que algo helado me metía dedos invisibles entre las costillas. Quise rezar, y no pude. Quise gritar, y la voz apenas salió. ¿Qué quieres? En cuanto lo dije, la figura se detuvo. El silencio fue absoluto. Y por primera vez escuché una respuesta, no con los oídos, sino dentro de la cabeza, como si una voz ajena hablara usando mis propios pensamientos. Que mires. El monje extendió la mano hacia mí. No tocó mi cara, pero la temperatura cayó tanto que me ardieron los dientes. De pronto ya no estaba en mi sala. Estaba en un corredor de piedra, húmedo, subterráneo, con arcos bajos y nichos en los muros. Olía a moho, tierra removida y cera consumida. Escuchaba gotas cayendo en la oscuridad. Entendí, de algún modo imposible, que estaba debajo del antiguo convento. Frente a mí, decenas de veladoras alineaban el piso formando un camino, y a cada lado del corredor había figuras arrodilladas. No personas vivas, sombras, bultos encapuchados inclinados hacia el suelo, todos sin rostro. No sé cuánto tiempo estuve ahí. En ese lugar no existían los minutos. Caminé porque sentí que, si no lo hacía, algo peor ocurriría. Las figuras no se movían, pero a medida que avanzaba empezaron a murmurar. Unas lloraban, otras rezaban, otras decían nombres. Cuando pasé junto a una de ellas, levantó levemente la cabeza y, donde debía haber facciones, solo vi un hueco blanquecino, como neblina compacta. Quise apartar la mirada, pero era imposible. Al final del corredor había una puerta de madera reforzada con hierro. El monje sin rostro estaba frente a ella, esperándome. No caminaba, simplemente aparecía un poco más cerca cada vez que yo parpadeaba. Me indicó la puerta. No, dije. No. La voz en mi cabeza volvió, más firme. Abre. Yo sabía que esa era la última frontera, el punto sin retorno. Algunas puertas nunca debieron abrirse, pero en ese sitio el miedo se volvía obediencia. Puse la mano en el hierro. Estaba tibio, como piel. Empujé. La habitación del otro lado era pequeña, circular, sin ventanas. En el centro había una silla de madera, y sobre ella, la figura del fraile de yeso que yo había dejado en la bodega, solo que ya no medía 30 centímetros. Era del tamaño de una persona sentada. La capucha giró hacia mí, y entonces ocurrió lo peor de toda mi vida. Dentro de la capucha no había vacío. Había mi propio rostro, no como me veía en ese momento, sino pálido, hundido, con los ojos abiertos de una manera antinatural y la boca torcida en una mueca que no era dolor ni rabia. Era culpa. Culpa convertida en carne. Culpa mirándome desde un cuerpo que no me pertenecía. Di un alarido y caí hacia atrás. Sentí que las sombras del corredor se levantaban a la vez. El murmullo se volvió ensordecedor. El monje estaba detrás de mí. Lo supe antes de girar. Una mano helada, imposible, me rozó la nuca. Desperté en el piso de mi sala, a las 4:16 a.m., con todas las luces encendidas y el departamento en completo silencio. Las veladoras ya no estaban. Las frases en la pared tampoco. Pero el amuleto de Celina se había partido en dos. Pasé 2 días encerrado, enfermo, con fiebre y náuseas. Cuando por fin me atreví a salir, fui directo a buscar a la curandera. No la encontré. Los vecinos me dijeron que había salido de viaje para ver a una hermana en Dolores Hidalgo. Nadie sabía cuándo volvería. Regresé derrotado. Sentía que el aire de la calle pesaba distinto, como si la ciudad me reconociera. Esa tarde me crucé con don Héctor en las escaleras del edificio. Apenas me vio, palideció. «¿Ya te marcó?», dijo. Le pregunté de qué hablaba. Sin decir nada,
Sacó un pequeño espejo del bolsillo de la camisa y me lo puso frente al cuello. Detrás de mi oreja derecha había 3 líneas delgadas, oscuras, perfectamente verticales. No parecían rasguños recientes, parecían cicatrices antiguas, como si siempre hubieran estado ahí esperando aparecer. Desde entonces intenté cambiar. Suena ridículo, pero es verdad. Dejé de mentir por cosas pequeñas. Llamé a mi hermana. Le confesé la verdad sobre aquella noche en el hospital. Fui a misa incluso sin saber si todavía creía. Encendí veladoras por mi padre y pedí perdón en voz alta, aunque no sabía si alguien me escuchaba. Quería pensar que el monje se alimentaba de la culpa oculta, de lo no dicho, que sacarlo a la luz podría debilitarlo. Durante un tiempo funcionó. O eso creí. Dejó de aparecer en mi departamento. Dejé de oír los rezos. Ya no despertaba a las 3:00 am. Incluso volví a pasar por algunos callejones del centro sin sentir aquella opresión en el pecho. El dueño de la tienda vendió la figura del fraile a un coleccionista de Querétaro, y cuando me lo contó, lo hizo entre risas nerviosas, como si quisiera convencerse de que era un buen cierre. 2 semanas después desapareció. Néstor, no la figura. Cerró la tienda una noche y nunca llegó a su casa. La policía dijo que probablemente se fue por voluntad propia. Yo sabía que no. En el mostrador encontraron su reloj, la cartera y una sola gota de cera roja sobre la madera. No conté nada. ¿Quién me habría creído? Pensé en renunciar a la ciudad, mudarme, empezar en otro lugar. Pero Guanajuato tiene algo extraño. Cuando te quiere guardar no importa cuánto te alejes, sigues sintiendo sus túneles debajo de los pies. Aún así, lo intenté. Me fui a León por casi 3 meses. Conseguí trabajo, alquilé un cuarto, traté de llevar una vida normal. La primera semana estuvo en calma. La segunda también. La tercera, a las 3:00 am exactas, escuché 3 golpes en la ventana de un cuarto piso. Toc, toc, toc. No me acerqué. No abrí la cortina. No respiré. Pero una voz muy baja, del otro lado del vidrio, murmuró algo que me dejó helado. Todavía no terminas. Regresé a Guanajuato porque entendí algo horrible. No me estaba siguiendo al lugar. Me estaba siguiendo a mí. Con el tiempo armé mis propias reglas. Nunca camino solo de madrugada por el centro histórico. Nunca tomo atajos junto a muros de conventos o iglesias viejas. Nunca guardo secretos que me pudran por dentro. Y, sobre todo, nunca volteo si escucho el roce de una túnica detrás de mí. A veces funciona. A veces no. La última vez que lo vi fue hace apenas 4 noches. El 10 de marzo, a las 12:14 am. Venía bajando por un callejón cerca del antiguo claustro, porque un cliente me retrasó y no tuve opción. Había niebla baja, de esa que se pega al suelo y deforma las distancias. Lo vi al final de la pendiente, bajo un arco de piedra, inmóvil como una mancha arrancada de la noche. No había nadie más en la calle. Quise volver sobre mis pasos, pero entonces algo me hizo levantar la vista hacia una ventana del segundo piso. Allí estaba mi reflejo. No yo. Mi reflejo. Mirando hacia abajo con la capucha puesta. Cuando bajé la mirada al arco, el monje ya no estaba. Esa misma madrugada, al llegar a casa, encontré una hoja doblada debajo de mi puerta. No había nombre, ni firma. Solo una frase escrita con una letra delgada, temblorosa. El siguiente pecado abre la puerta otra vez. Desde entonces vivo con una certeza que no me deja dormir. No importa cuántas limpias me hagan, cuántas veladoras encienda o cuántas verdades diga en voz alta. El monje sin rostro no vino a castigarme una sola vez. Vino a convertirme en alguien que siempre se vigila, que siempre duda de sus propios pensamientos, que ya no sabe si el juicio viene de lo sobrenatural o de la parte más oscura de su conciencia. Y eso, créeme, es peor que morir. Porque hay noches en que me despierto sintiendo un peso al pie de la cama. No abro los ojos de inmediato. Ya aprendí que algunas cosas empeoran cuando las miras.
pero aún con los párpados cerrados puedo percibir el olor a convento húmedo, a piedra antigua, a cera roja consumida. Puedo sentir ese frío imposible trepando por las sábanas. Y a veces, justo antes de reunir el valor para moverme, escucho un sonido suave, paciente, inevitable. El roce de una manga, luego una mano señalando en la oscuridad. Y aunque juro que no quiero mirar, aunque me digo que no voy a hacerlo, siempre termino pensando lo mismo. ¿Qué vio esta vez?